Buen día. Bueno, antes que nada, el agradecimiento a las autoridades de la ADA por la invitación a presidir este panel con los distinguidos colegas. Es cierto, algo se refería el profesor Romeu recién, que hablar del rol del Estado en el siglo XXI parece ser un tema de cierta abstracción, difícil de abordar, que seguramente admite muchos enfoques. Desde lo personal, y creo que es algo compartido por los colegas que integran este panel, creo que el rol principal del Estado en este nuevo siglo es garantizar la eficacia de los derechos fundamentales. Cada una de las exposiciones, como veremos luego, irán abordando o profundizando algunos de los enfoques que admite este planteo. Para introducir en la cuestión, me parece importante resaltar, cuando hablamos de derechos fundamentales, que estamos ante dos dimensiones de esta cuestión que parece una cuestión analítica, pero más bien es una cuestión de fondo. La dimensión defensiva de los derechos fundamentales plantea aquella idea proclamada y concretada por el constitucionalismo clásico, que es la consagración de derechos, una esfera donde el Estado no puede avanzar. Pensemos en los derechos de primera generación, derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la libertad, y que se proclaman de una manera muy clara para el Estado en una prohibición de actuar. Es interesante ubicar ahí al derecho administrativo, porque ciertamente el derecho administrativo, como hijo del derecho constitucional, fue creando ciertos mecanismos para que el ciudadano pudiera defenderse ante esos ataques o avances de la administración pública. Así nace el procedimiento administrativo, el contencioso administrativo, como herramientas de protección. La otra dimensión, la dimensión actual, que hay que revalorizar de los derechos fundamentales, es la dimensión protectoria, que ya no habla de una prohibición de actuar, sino que establece una obligación de hacer para el Estado, o si ustedes quieren, una prohibición de omitir. Y eso es lo que vemos a diario. Las pretensiones judiciales, además de las clásicas, las más numerosas y las más novedosas, exigen al Estado actuar, garantizar el acceso a un determinado derecho, pensemos en la vivienda digna, y ya planteo un esquema donde lo que se prohíbe no es la acción, sino la omisión del Estado. Ahí aparecen los denominados derechos de tercera generación, los derechos económicos, sociales y culturales, y también se agregan nuevos derechos que algunos autores están trabajando como derechos de cuarta generación, entre los que podemos mencionar los derechos relativos al medio ambiente, al acceso a la información, las cuestiones vinculadas a las nuevas tecnologías. Y esto tiene innumerables proyecciones, ¿no? Desde el artículo 41 de nuestra Constitución tiene esta lógica, recibe esta lógica de una protección al ambiente, pero una protección activa, acompañada de un principio de prevención, de un principio precautorio. Tiene proyecciones sobre los estándares mínimos de derechos. En el caso Q, la Corte es muy clara al sostener, por ejemplo, que no hay discrecionalidad administrativa por debajo de un piso mínimo de derechos fundamentales. Sostiene que no vale el argumento presupuestario por debajo del mínimo de los derechos fundamentales. Podemos mencionar, por ejemplo, la progresividad que establecen los pactos internacionales. Vuelve a mostrarse este deber del Estado de ir hacia adelante en busca de garantizar ese mínimo. De hecho, los constituyentes en el artículo 75, inciso 23, reciben esta figura de la discriminación positiva, tema que hemos estudiado poco del derecho administrativo, pero vuelve a mostrar esta lógica de que el Estado no solamente tiene que esperar, sino salir a buscar para garantizar los derechos de los ciudadanos. Y también tiene, por último, numerosas consecuencias sobre cuestiones básicas del derecho administrativo, como son las reglas de la competencia o de la organización administrativa. Pensemos, por ejemplo, en los temas vinculados a la salud, ¿no? Este es un tema que Justo Reina lo ha abordado muy bien desde una mirada multidimensional del procedimiento, de los procesos. Cómo se deben articular, por ejemplo, en materia de salud, pretensiones que van a ser solucionadas desde autoridades municipales, provinciales o nacionales, todos en el mismo caso, actuando en consecuencia.
La idea justo de trabajar esos procedimientos, de formarlos desde la dogmática, es un tema muy interesante. Bueno, hecho esta breve introducción, vamos a darle lugar a la exposición de los profesores que nos acompañan. En primer lugar, va a exponer el profesor Gustavo Ferrari abordando el tema del Estado como garante de acceso a los derechos. Profesor, tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días. Gracias a la ADA, al doctor Viloni por la invitación, a todos los que integran el Consejo Directivo y también a ustedes, que con indudable esfuerzo van a estar trabajando estos días para perfeccionar y para actualizarse en el marco del derecho administrativo. Y para comenzar con este tema que trataré de abordar desde una perspectiva que mezcla algunas consideraciones personales con lo que en realidad he leído, he estudiado y he constatado a lo largo de estos años en el que he tenido distintas relaciones con el Estado, porque he estado muchos años en el sector privado, muchos, y tenía un vínculo permanente con el Estado, estando en algunas de las empresas más grandes de Argentina, en las que me ha tocado tener algunos cargos. Luego fui legislador y ahora estoy desde el Estado dictaminando sobre los expedientes que generan estas prestaciones y esta relación entre la provincia de Buenos Aires y los ciudadanos de la provincia. Y comienzo con una anécdota que me marcó mucho, primero porque me bajó la argentinidad, esto tan clara que muchos teníamos desarrollada y que yo por lo menos de ese momento no la tuve. En el marco de un posgrado que estaba dando en México, al que viajaba, yo fui durante 10 años profesor allí y viajaba a dar un posgrado con otros profesores del mundo. Y entonces, una de esas noches en las que después de dar clases salíamos a tomar algo con algunos profesores europeos y norteamericanos y qué sé yo, argentino al fin, y producto de una escuela pública y de una universidad pública de la cual estaba absolutamente enorgullecido, y estoy desde ya, por supuesto, que me había dado una tremenda y una notable cultura general en relación a lo que eran por lo menos los programas de estudios que a mí me tocó cursar. Le dije a este profesor yanqui, le digo, yo, la verdad no entiendo el sistema educativo norteamericano, digo, pues ya habíamos entrado en confianza, le digo, me llama la atención lo ignorantes que son en algunos aspectos, le digo, porque dicen que la capital de Argentina es Río de Janeiro, no saben, si le preguntan alguna cuestión de cultura general, no la saben responder. Nosotros sabemos dónde queda el Kilimanjaro. Yo marcaba los ríos de Europa de memoria, lo tenía que marcar en el colegio, en la escuela normal y después en el colegio nacional. Nosotros sabemos dónde está la península de Kamchatka. Y ustedes, la verdad que me llama la atención. Y este profesor yanqui me mira, quizá con pena, que disimuló seguramente producto del alcohol de esa hora de la noche, y me dice, ¿sabe qué pasa? Que el objetivo de nuestra escuela, de nuestra formación, es formar buenos ciudadanos. No nos importa que sepa dónde queda el Kilimanjaro, no nos importa que sepa dónde está la península de Kamchatka, sino que conozcan claramente sus derechos, qué le tiene que dar el Estado, qué no le tiene que dar, cuánto tienen que pagar, por qué hay que pagar una hipoteca, etc. Y dije, es una respuesta interesante que no me había puesto a pensar y que en realidad marcó un poco una concepción que quizá, por supuesto, la verdad no está en ninguno de los dos lados, pero para entender un poco la conceptualización con la que quiero iniciar, evidentemente las características de las naciones empiezan a depender de la concepción de ciudadanía que tenga cada una de esas naciones. Es decir, cuanto más ciudadanos se considera una persona en un determinado país, más podemos expresar que de alguna forma tiene
algo central en el que el Estado aparece con un rol fundamental, tiene acceso a derechos. Más ciudadano es aquel que más acceso a derechos tiene. Y esto tiene que ver, obviamente, con los nuevos conceptos de desarrollo, porque los países desarrollados ya no se miden como se medía antes de manera tan simple por el ingreso per cápita. El PNUD ha avanzado notablemente y ya incorpora para considerar país desarrollado a algunos de los evaluados en el mundo, no solamente el ingreso per cápita, sino dos elementos más. La expectativa de vida al nacer de esa persona y la posibilidad de acceder a la educación superior, no a la educación mínima y básica, superior. Esos son los, y por supuesto el ingreso per cápita. Pero es central entonces esa posibilidad de acceso para considerar a alguien que forma parte de un país desarrollado. Ciudadanía y acceso a derechos entonces tiene un vínculo central. ¿Y quién aparece en el medio? El que aparece en cada una de las etapas del desarrollo de la sociedad es el Estado. Desde hace ya mucho tiempo el mundo ha avanzado hacia un Estado presente y la Argentina también. La Argentina ya creo ha dejado de lado el debate de si el Estado tiene que ser mínimo, máximo. Tiene que ser presente. Y tiene que, en ese presentismo, resolver las posibilidades, resolver los problemas y las demandas de la ciudadanía. Yo ubico, si puedo simplificar, 3 grados de participación del Estado. Una primera que tiene que ver como el Estado garante de igualdad de oportunidades. El Estado garantiza derechos primero posibilitando la igualdad de oportunidades. Vaya si representa la igualdad de oportunidades por excelencia esto que mencioné anteriormente de una escuela pública de calidad. Nada como la educación es aquello que posibilita que las personas puedan tener igualdad de oportunidades para luego desarrollarse en los distintos mercados en los que va a participar esa persona. Esa primera etapa del Estado como garante de igualdad de oportunidades en los elementos básicos que bien mencionaba nuestro relator, del derecho a la salud, del derecho a la vida, del derecho a la educación, etcétera, es algo que claramente no está en discusión y en lo que prácticamente ni siquiera se necesita un débito por parte del ciudadano. Casi lo tiene que asegurar el Estado absolutamente. El segundo bloque donde aparece el Estado es regulando inteligentemente aquellos mercados donde las personas desarrollan su actividad. Y digo mercados para entender una relación que no tiene nada que ver con el mercado liberal, un mercado de dejar hacer y dejar pasar. No, de ninguna manera. Es un mercado inteligentemente regulado en el que se dan la posibilidad de que haya una interrelación con reciprocidad en los cambios. Porque nadie está alentado a seguir en un mercado si recibe menos de lo que da. Y evidentemente ese desaliento va a llevar a que estas personas terminen excluidas de ese lugar. Y uno lo entiende más desde el punto de vista del mercado laboral. Pero también tiene que ver con el desarrollo de una persona cuando trabaja, cuando pone un comercio, cuando ejerce una profesión, etcétera, etcétera. Y en este ámbito, donde el Estado aparece regulando inteligentemente, ubico con toda claridad un rol que nos compete fundamentalmente a nosotros, los abogados, aquellos que participamos del ámbito de la justicia y los que participamos del ámbito del derecho administrativo, garantizándole, y a esto me quiero dedicar brevemente, acceso a justicia. ¿Y por qué subrayé la palabra a justicia? Porque claramente lo que el Estado tiene que garantizar es acceso a justicia, de la cual el acceso a la justicia es solo una parte. Es solo una parte. Por eso nos equivocamos cuando solamente referimos al acceso a la justicia. En esta actitud en el cual evidentemente cuando los ciudadanos están buscando una forma de ejercer ciudadanía como habitantes de un país, están reconociendo la necesidad
de que puedan tener justicia antes de que llegue la justicia institucional. La posibilidad, luego, podrán en todo caso tener facilitado también el acceso a la justicia y la posibilidad de que ésta repare. Pero no es lo mismo reparar que quizá llega en un momento tardío, en un momento en el cual una indemnización o una recomposición del derecho determina que el tiempo pasado no restablezca plenamente la situación. No es lo mismo que si desde el derecho administrativo, que tiene una función preventiva, interventora, etcétera, logra resolverse ese problema antes de la intervención judicial. Si nosotros solamente entendemos al acceso a la justicia sin las posibilidades previas que decimos, estamos limitando el acceso a derecho. Tenemos tres aspectos fundamentales para distinguir en el concepto de acceso a justicia. Primero, el acceso propiamente dicho, es decir, algo en lo que no voy a abundar porque obviamente ustedes todos lo conocen, es decir, la posibilidad de eliminar medios físicos, barreras culturales, hasta los medios de transporte muchas veces, para poder acceder y que estén facilitados de forma tal que haya cercanía en esa administración respecto del requirente. El segundo elemento es la información, la orientación y el asesoramiento. Ya no solamente las cuestiones de barreras, sino también la posibilidad de que el servicio de justicia llegue en el tiempo acorde con una información adecuada. Y por último, la conciencia de ese acceso a justicia. Esto exige un cambio cultural. Es decir, más allá de las barreras, más allá de la información, necesitamos difundir estos conceptos para que haya un verdadero cambio cultural en el cual el Estado sea entendido por los ciudadanos como alguien que le debe algo y le debe prestar un servicio. No solamente no impidiendo el acceso a justicia, sino positivamente también facilitándoselo. Nosotros hemos pasado de un concepto en el cual usualmente el Estado era asistencialista a un Estado desde una perspectiva de derecho. Permítanme decir que tampoco soy partícipe, y este es un tema opinable, por supuesto, de que las obligaciones del Estado se deban dar sin ningún tipo de obligación por parte de los contribuyentes o por parte de los ciudadanos. Sí, claramente, respecto de aquellos que son inculpablemente excluidos. Inculpablemente excluidos, y vale la palabra mencionada. Pero me parece que deberíamos reflexionar acerca de si a veces no nos pasamos de vuelta respecto de cuáles son las obligaciones del Estado y nos olvidamos que muchas prestaciones tienen que estar correspondidas por la merituación, por el hecho de que aquella persona que tenga que recibir una prestación del Estado lo merezca. Y yo sé que no es muy ajustado a ciertos tiempos que corren hablar de premios y castigos y de merecimientos y de merituación y de que los mejores, los peores, los que más se esforzaron y los que menos se esforzaron. Sin embargo, me parece que la Argentina en mucho le debe el crecimiento que tuvo a una verdadera cultura del esfuerzo, cultura del trabajo, cultura de la merituación, en el cual se igualaba para arriba en vez de igualar para abajo. Y me parece que tenemos que repensar desde el punto de vista cultural esto. Creo que en algunos aspectos nos pasamos de vuelta, lo cual no está mal, pero no puede ser, desde mi perspectiva personal. No estoy aquí asumiendo una actitud política, lo que estoy diciendo es, no puede ser que siempre y en toda circunstancia el Estado esté obligado a hacerlo. Yo sé que estoy contradiciendo unas posturas que son muy claras respecto de esto. Sin embargo, me parece que la mayoría de los estados a los que le va bien
valoran enormemente el mérito, el esfuerzo, el trabajo de aquellos que, por supuesto, digo, también al mismo tiempo hay que atender si inculpablemente se quedaron afuera. Porque cuando les dije que el Estado tiene tres atribuciones fundamentales, y dije que la primera era el Estado como garante de igualdad de oportunidades. La segunda, el Estado regulando inteligentemente los mercados, que aquellos capacitados con salud, etcétera, que tuvieron la igualdad de oportunidades, salen a trabajar, a competir, etcétera, y ahí el Estado asegura derechos, etcétera. La tercera, el tercer rol central del Estado es la inclusión social de aquellos que, a pesar de la igualdad de oportunidades, aquellos que, a pesar del Estado inteligentemente regulado, se quedaron afuera, inculpablemente. Entonces, otra vez tiene que venir el Estado a rescatarlos y a incorporarlos y a incluirlos. Esto desde ya. Pero me parece que en el medio deberíamos empezar a pensar en lo culpable o lo inculpable. Y probablemente esto no significa que haya que abandonar a esas personas, de ninguna manera. No hay que abandonarla. Lo que sí digo que si antes nos ocupamos de la merituación, probablemente construyamos un Estado un poco más justo en ese aspecto. Y para ir terminando, decimos que hay una cantidad de reglas que son importantes y que tienen que ser valoradas para tratar de que efectivamente el acceso a justicia y la respuesta administrativa sea acorde con el tiempo. En mi gestión, mi primera experiencia de gestión pública, que inicié hace casi un año, en los primeros días que convoqué al equipo que me acompañó y a todas las personas que ya estaban en la Asesoría General de Gobierno trabajando de manera muy eficientemente, les dije que íbamos a tener un lema de gestión. Y el lema de gestión que impusimos y que a veces me sorprende escucharlo repetido por la recepcionista o por alguien que es un administrativo y que ni siquiera es abogado, o por alguien que ejerce una delegación, una de las 20 delegaciones que tenemos en la asesoría, es: detrás de cada expediente hay personas. Ese es el lema de la gestión que iniciamos, porque de alguna manera indica una forma de ejercer nuestra profesión desde el Estado, entendiendo que detrás de esta persona que está esperando una pensión sin tiempo, una persona que espera una pensión, que espera una jubilación, tiene muchísimo menos tiempo para esperar. Nadie está libre de morirse mañana, pero lo que quiero decir claramente que desde el punto de vista de la lógica, el Estado tiene que ser muy rápido en esas circunstancias. Y a veces, cuando alguien espera un trabajo, cuando estamos analizando una licitación para un barrio, para una vivienda, también hay que responder en tiempo y forma. Por eso, nosotros suscribimos normas ISO, para tratar de responder a si el hombre por ahí, por sí mismo no lo hace, que tengamos a alguien que nos obligue a hacerlo. Y estamos certificando las ISO para que los expedientes salgan en término y todo el mundo sepa que cuando ingresa tiene un término para salir. Porque queremos seguir certificando además. Y estamos avanzando en la digitalización porque es la manera en la cual nosotros nos aprovechamos de la tecnología para beneficio de los ciudadanos, de forma tal de que todo esto salga lo más rápido posible. Pero en el mientras tanto, más allá de la asesoría, solamente permítanme recordar algunas de las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que son aquellas a las que nos tenemos que ocupar, de las que nos tenemos que ocupar fundamentalmente como Estado, para ir cerrando ya lo que el Estado tiene que asegurar. Información. Información. Asistencia técnico-jurídica para la defensa. Garantizar la gratuidad. Simplificar los requisitos y los trámites. Proveer formularios de fácil acceso. A mí me pasa que voy a completar algo y digo, no entiendo lo que me están preguntando, me lo preguntan 3 veces, no. Así que esto es un desafío extraordinario. Uno dice, ¿qué desafío
podemos asumir? Miren, simplifiquen los formularios. Es un desafío chiquito, pero grande para aquel que no entiende, que le da vergüenza preguntar y que le hace perder un tiempo precioso. Uno de los elementos que además hicimos, precisamente por los formularios, en algunas de las delegaciones nuestras, si viene mal un expediente, vuelve al ministerio, por ejemplo, y esa vuelta al ministerio porque vino mal, supone 2 meses, 3 meses, puede suponer, porque hay que empezar todo de nuevo, etc. ¿Qué hemos hecho? Estamos estableciendo manuales de estilo y guías de procedimiento para que lleguen a la Asesoría General de Gobierno de una manera consensuada los expedientes. Y esto el contribuyente ni se entera, pero es elemental, es central. Y decía que en esto también los formularios tienen que ver. Permitir la práctica anticipada de la prueba, lograr que trabajen equipos multidisciplinarios para responder de la mejor manera a la demanda, acercar los servicios del sistema a los grupos de población. A mí me impactó notablemente en Colombia conocer las casas de justicia, pero que eran una cosa maravillosa, no eran casas de justicia casas, eran casas de justicia colectivos, en el cual iba un señor manejando y en el colectivo iba el asesor de menores, el médico legista, el juez, el escribano de gobierno, y todos llegaban, ellos en el camión de justicia, llegaban a un asentamiento precario y bajaban y atendían, llevaban peluqueros para entretener y cortarle el pelo a los chicos mientras los chicos, mientras las personas puedan estar atendiendo. Iban en muchos horarios donde los hombres no estaban para poder facilitar las denuncias contra la violencia de género. Y esto es algo que es un ejemplo simplísimo en el que el Estado se acerca a esa situación de vulnerabilidad con un colectivo en el que estoy, por supuesto, haciéndolo de forma meditada, para orientar jurídicamente y permitir el acceso a justicia. Las casas de justicia móviles, algo central, elemental. Impulsar alternativas de resolución de conflicto, pero no usando lo que se llama métodos alternativos de resolución de conflictos. Tenemos que cambiar la palabra alternativo por la palabra apropiado de resolución de conflicto, porque esto es coherente con lo que dije al principio. Dije, es acceso a justicia y no a la justicia. Si digo alternativos es porque entiendo que la justicia es el principal y los demás son alternativos. No, apropiados. Métodos apropiados de solución de conflicto, porque los métodos apropiados son aquellos que mejor resuelven la situación en el momento que corresponde, porque los tiempos juegan en la justicia. Y esta posibilidad es lo que nos permitirá volver a ser justos. Por último, las 100 son 100, con lo cual me dijeron que tenía un minuto, olvídense que pueda completarlas, pero búsquenla, las 100 condiciones de acceso a justicia o de mejoramiento de acceso a la justicia para garantizar la vulnerabilidad. Creo que como Estado tenemos que valorar la posibilidad de pensarnos, de considerar que somos, de no pensar que estamos haciendo todo bien. Me vuelve a la memoria algo que cito siempre, porque desde que conocí a Saint-Exupéry lo leo todo el tiempo, porque además un día me di cuenta que no era para chicos, ¿no? Cuando había leído El Principito de chico y no había entendido nada y no me había gustado. En un momento, el Principito va a un planeta donde hay un rey solo, ¿no? Y entonces en el planeta donde está el rey solo, el rey se empieza a preocupar porque el Principito se quiere ir. Y el rey decía, una vez que tengo uno a quien mandar como rey, se me va. Entonces no sé qué hacer. Y entonces empieza a ofrecerle cargos.
Entonces le dice en un momento, bueno, no, me voy, semi-ministro de Justicia. Y el principito lo mira con una lógica infantil y le dice, pero si no tengo a quién juzgar. Y el rey, con la sabiduría que probablemente le dio la soledad, le dice, júzgate a ti mismo, que es lo más difícil de hacer. Señores, todos los que tenemos una relación y una responsabilidad con el Estado, y como Estado, juzguémonos a nosotros mismos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del profesor Gustavo Ferrari. Y como desde el Estado se está trabajando con celeridad, el doctor ya tiene que continuar con compromisos de agenda contraídos con anterioridad en función de algunas actividades particulares que tuvimos temprano, algunas demoras. Bueno, el profesor Gustavo Ferrari debe continuar con la actividad del día. Le agradecemos, doctor. Muchas gracias, doctor. A continuación hará uso de la palabra el doctor Federico Lisa, abordando el tema Estado, Sociedad y Derecho Administrativo. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Mi agradecimiento a la Asociación Argentina de Derecho Administrativo por la invitación y obviamente a ustedes por la presencia. Mi humilde homenaje también al maestro Ula. Adhiero a las palabras de Eduardo. En un octubre como este, pero hace 24 años, él me llevó a dar mi primera clase de Derecho Administrativo, ¿no? Y bueno, tuve el honor de pasar muchos años con él trabajando en la Corte, y es verdad, era muy apasionado, tenía muchas pasiones. De hecho, con Rubén, con Silvina, con Eduardo, siempre le preguntábamos si cuando era niño le había pedido al Niñito Dios la colección de Santi Romano, ¿no? Pensábamos que más o menos podía ser así. Pero sus verdaderas pasiones, creo yo que eran sus hijos. Los que tuvimos la suerte de estar con él muchas horas durante el día trabajando diariamente, tienen que saber que no había día que no nos dijera algo de ustedes. ¿Está? Bien, una breve referencia al núcleo temático, el rol del Estado en el siglo XXI. Este presenta para mí alguna dificultad. Fíjense ustedes, Oslak dice que los roles de Estado no son sino las diversas formas en que se articulan las relaciones entre el Estado y la sociedad. Esas diversas formas de articulación son lo que nosotros estudiamos como modelos de Estado, los que van a definir esas relaciones entre el Estado y la sociedad. Básicamente, ¿quién decide qué? ¿Quién hace qué y quién paga? ¿No? Y bueno, acá está la dificultad porque estas no son respuestas que pueda dar el derecho administrativo. Estas son respuestas que da la política. Las respuestas al rol del Estado, las respuestas al modelo de Estado no las tiene el derecho administrativo, sino la política, porque es la política la que define el modelo de Estado y el modelo de Estado va a producir un determinado derecho administrativo. En conclusión, el derecho administrativo no define, no establece ni el rol del Estado ni el papel de la sociedad. A lo sumo, instrumenta jurídicamente esos roles. Por eso, por más estrecha que la relación del derecho administrativo sea con la política, no podemos llegar al extremo de confundirlos. Pero bueno, aún con esta dificultad, me parece que hay dos aspectos que son claros. Cualquiera sea el modelo de Estado que defina la política, parece evidente que ni el Estado ni la sociedad en el siglo XXI puede admitir que haya seres humanos durmiendo en la calle o niños mendigando o gente crucificando gente. A su vez, según cuál sea el modelo de Estado, la relación del Estado y la sociedad podrá ser más o menos íntima. Según sea el macro, micro o meso, la relación entre el Estado y la sociedad puede ser más o menos íntima, pero nunca inexistente. En el siglo XXI no puede admitirse, cualquiera sea el modelo de Estado,
una sociedad extraña a su Estado y un Estado extraño a su pueblo, completamente divorciado. Y este es el primer punto de partida de mi intervención. Existe, a mi modo de ver, una ruptura, un divorcio en la relación Estado y sociedad. Parece como que asistimos a una falta de pertenencia del pueblo a su Estado y una ausencia de destino común en nosotros, ¿no es cierto?, es el pueblo. Fíjense que indistintamente criticamos al Estado y al gobierno. Bueno, cuando indistintamente criticamos al Estado y al gobierno, estamos cayendo en esa confusión, porque ustedes vieron que en las primeras clases de Derecho Constitucional nos decían que el Estado, además del territorio y el gobierno, también tiene el pueblo, es decir, nosotros. El segundo punto de partida es el siguiente. Esta ruptura entre la sociedad y el Estado frustra la efectiva realización del orden constitucional. Trágicamente, creo yo, nos atrasa en la tarea de hacer efectivos los derechos fundamentales. Conspira esta ruptura hacia una mayor equidad social, profundizando en todo caso la marginación y la exclusión. No puede haber desarrollo, que hoy se mencionó varias veces, sin orden, pero tampoco puede haber orden sin una mínima equidad social. Y bien, muchos capítulos del derecho administrativo, si no todos, nos ponen de cara frente a esta ruptura de falta de pertenencia de la sociedad al Estado. Yo elegí solo 3. La cuestión de la función pública, el dominio público y la cuestión de la responsabilidad del Estado. Veamos la función pública. A mí me parece que de servidores públicos, así lo llama nuestra Constitución, a los que servimos al Estado, de servidores públicos, titulares principalmente de deberes, hemos pasado a ser empleados públicos, principalmente titulares de derechos. Particularmente ya no sentimos que servimos al pueblo, al Estado, sino que el Estado aparece ahora como la patronal. El Estado es la patronal, nosotros somos la parte débil y por lo tanto lo único que tenemos es un formidable elenco de derechos. En un interesante trabajo sobre ética pública, González Pérez señala que la crisis de la ética está en la pérdida de la vocación de servicio. Esto, y cuenta que en 1950, en un célebre arrest del Consejo de Estado, declaró por primera vez lícita la huelga del funcionario público. Y celebraron, ¿no es cierto?, dedicándole incluso el número 2 de la Revista Española de Derecho Administrativo. Muchas décadas después, González Pérez dice que estaban, en verdad, lo que estaban celebrando era el entierro, la sepultura de las vocaciones de servicio, porque el funcionario deja de sentirse servidor y se descubre empleado, ¿no es cierto?, y titular de, sobre todo, de derechos. Desde la función pública yo creo que esto también es un formidable divorcio entre el Estado y la sociedad. En cuanto al dominio público, bueno, si algo nos demuestra nuestra falta de pertenencia al Estado es la cuestión del dominio público. Si nos sintiéramos partes del Estado, creo que entenderíamos que el dominio público es verdaderamente nuestro. Más allá de la cuestión jurídica, ¿no es cierto?, de su titularidad. La sistemática destrucción del dominio público, el desprecio a los bienes públicos, nos muestra muy claramente esta ruptura entre el Estado y su pueblo. Este desprecio es clarísimo, no solo por el cuerpo social, no solo muchas veces por los estratos gubernamentales. Generalmente las campañas proselitistas suelen ser, digamos, destructivas respecto del dominio público, sino incluso por la academia. Hablando con mi amigo Rubén, veíamos que en la facultad salimos asimilando la inviolabilidad, ¿no?, de la propiedad privada, ¿no? Pero no se nos asimila con mismo grado la inviolabilidad de la propiedad pública, siendo que la propiedad pública no solo que es inviolable, sino que es sagrada, por estar consagrada
a este destino de fin público y uso por la colectividad. Fíjese que de las 3.200 horas de cursado que lleva la carrera de abogacía en la Universidad Nacional del Litoral, 572 se destinan solo al derecho civil, 96 apenas al derecho administrativo, con lo cual entre piquetes, paros y muchísimos feriados como tenemos, se dan cuenta que le dedicamos al dominio público solo algunos minutos en el mejor de los casos. Y el otro tema que nos demuestra el divorcio entre la sociedad y el Estado es la cuestión de la responsabilidad del Estado, y muy de moda con la sanción de la Ley 26.944. Bueno, esta ruptura entre la relación entre el Estado y la sociedad me parece que nos hace olvidar que cuando el Estado paga, el que paga es el pueblo. Del mismo modo que cuando se le roba al Estado, se le roba al pueblo. Ya Bielsa decía que mucha atención cuando imputamos una obligación resarcitoria al Estado porque estamos grabando al conjunto de los habitantes. Se le suma a esto un fenómeno que describe muy bien Rebollo, que es el fenómeno de la tentación de la inocencia. Es decir, la idea de victimismo, es decir, la inocencia del yo frente a la responsabilidad universal del otro y obviamente la búsqueda de un patrimonio solvente al cual imputar el daño por más remota que sea la relación de causalidad. Y aquí creo yo que está el gran aporte del derecho administrativo al estudio de la responsabilidad. En el derecho administrativo, la responsabilidad no se estudia solo la del Estado, sino el gran mérito está también en que se estudia la responsabilidad del ciudadano frente al Estado. Y esto creo yo que es decisivo a la hora de reconstituir el apenas hilvanado tejido social y reconstituir también esta relación entre el Estado y su pueblo. No estoy refiriendo a los deberes públicos especiales, los del empleado público, los del contratista. Estoy refiriendo a los deberes públicos generales, es decir, aquellos que tenemos por el solo hecho de ser ciudadanos. Menciono algunos. El deber de fraternidad, artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El deber de convivencia, artículo 29 de la Declaración Americana. El deber de obediencia a la ley que tanto le exigimos a la administración, bueno, rige respecto a los particulares también, aunque en su versión negativa, pero rige. Artículo 33 de la Declaración Americana. El deber de tributar y en general de cumplir con las cargas públicas, artículos 34 y 36 de la Declaración Americana. El deber de trabajar, obviamente, para que aquellos que inculpablemente, como decía el profesor anteriormente, no tienen acceso al trabajo. Artículo 37 de la Declaración Americana, el deber de instrucción. El deber de preservar el medio ambiente, mencionado así por la Corte Federal en la causa Mendoza. Se trata, digo yo, de deberes de incidencia colectiva referidos a bienes colectivos. Y me quedo con un gran deber, que es el deber de solidaridad. El constitucionalismo social desarrolló en forma más amplia el concepto de los deberes constitucionales precisamente en los derechos sociales, porque es en los derechos sociales donde mayormente se evidencia el carácter de deber que tiene el de solidaridad. Mediante la inclusión de la solidaridad, los deberes constitucionales se amplían porque aparecen como condicionantes de la vigencia efectiva de los derechos sociales. En algunas constituciones provinciales, como la de Entre Ríos, la de Neuquén, la solidaridad aparece como un deber. En otras constituciones, como la de Santa Fe o como la de Salta, aparece directamente como un principio. La proyección del deber de solidaridad es tan formidable que algunos, como el mexicano Goddard, presenta los llamados derechos económicos, sociales y culturales no como verdaderos derechos que den lugar a que toda persona tenga una acción judicial o administrativa, sino como deberes de solidaridad, no solo del gobierno, sino además de todas las personas y grupos sociales. Para finalizar, ustedes se habrán dado cuenta que los deberes a que yo he estado refiriendo salen de ningún catecismo ni de ningún libro de autoayuda, sino de los tratados internacionales sobre derechos humanos, aquellos
que invocamos tanto a la hora de exigir. Pero bueno, si atendemos a la correlatividad que los propios tratados imponen, tenemos que hablar también de deberes humanos. Ya la Constitución de Jujuy, por ejemplo, refiere expresamente a la noción de deberes humanos. Y creo que sobre la base de estos deberes humanos, desarrollados desde el constitucionalismo, pero precisados desde el derecho administrativo, es que podemos reconstruir, creo yo, esta relación Estado-sociedad en aras de una efectiva y plena realización del orden constitucional, cualquiera sea el modelo de Estado que pueda definir la política. Y ojo que este enfoque no supone apartar o distraer al derecho administrativo de su eje, cuál es la persona humana. Todo lo contrario, el enfoque desde los deberes enaltece, realza a la persona humana. Fíjense que hay constituciones latinoamericanas que declaran sujeto de derecho a la mismísima Pachamama. Está bien, puede ser, deberes no tiene, no le imponen deberes a la Pachamama. Todo un capítulo dedicado a la naturaleza. Si eso es así, es porque lo que verdaderamente nos hace humanos no son los derechos, sino los deberes. Y esto es fundamental para una sociedad como la que vivimos, descrita por Muñoz como antropofágica, ¿no? o por la descripta por el poeta uruguayo Bartolomé Hidalgo ya en el año 1821, en un poema gauchesco, donde el capataz Chano le dice al paisano Contreras: ¿qué ventaja hemos sacado? Las diré con su perdón: robarnos unos a otros, aumentar la desunión, querer todos gobernar y de faición en faición andar sin saber que andamos. Muchas gracias. Le agradecemos al profesor Lisa. A continuación va a exponer la profesora Estela Mari Zavala de Copes, haciendo alusión a la planificación estratégica del Estado, proyectos inclusivos. Doctora. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer a la ADA en la persona de su presidente, el doctor Homero Bibiloni, la invitación para participar en estas jornadas y permitir humildemente hacer oír la voz de mi provincia en un tema tan trascendente como es la planificación del Estado y dentro de ellas las políticas públicas. Y a su vez participar en el homenaje al gran maestro y mi querido profesor en la Facultad de Derecho, el doctor Decio Ula. Clásicamente, la temática de la planificación estratégica del Estado y dentro de ella las políticas públicas no era atrapada bajo la lente del derecho administrativo. La sociología y otras ciencias de la conducta, la ciencia política, la filosofía jurídica y en especial las denominadas ciencias de la administración pasaron a ocuparse de ello. El derecho administrativo pareció despreocuparse de esta temática, que enfocó su atención una rama denominada intervención administrativa que diera lugar a una célebre obra de Juan Carlos Casané. En la Argentina, los acentos se colocaron en los principios de legalidad y razonabilidad y en el equilibrio de la potestad y de la garantía es donde aparece con fuerza la singularidad del derecho administrativo. El giro aquí es doble. Primero, la garantía individual se formula frente a la inactuación administrativa, que puede privar al ciudadano del servicio público. Y segundo, no basta con el resultado de garantía jurídica, sino que son fundamentales los resultados del servicio, porque es la medición del resultado donde se puede concretar recién el contenido de la prestación. Dicho de otra manera,
una recuperación del derecho público como instrumento idóneo para la obtención de los resultados públicos. El resultado de la política pública no es algo irrelevante ni inmaterial para el derecho administrativo, sino que transforma por imperio constitucional en algo consustancial y existencial. La eficacia se transforma con la buena gobernanza y esta tiene que ver con la transparencia y la responsabilidad, así como la lealtad y la equidad, el respeto al Estado de Derecho y al rigor moral de los comportamientos. En base a una nueva administración abierta, transparente, accesible y receptiva. El desafío es, entonces, encarar estas pautas con eficacia, sin evadir los marcos constitucionales para actuar. La actuación administrativa, además de ser legal, debe ser eficaz, no pudiendo desatenderse de los resultados. Bajo una perspectiva más práctica, no obstante, correspondería abordar la diferenciación del referido principio de eficacia con la aclamada eficiencia de los servicios públicos, que goza de jerarquía constitucional en la Argentina, merced al nuevo artículo 42, agregado en el año 1994. Se han deslindado las aguas al decir que la eficacia en cuanto a capacidad de producción de un efecto deseado no es lo mismo que eficiencia en cuanto ésta remite a un juicio sobre la optimización de los medios empleados. En el caso argentino, la directriz del artículo 42 es un hito significativo en relación con la calidad y eficiencia de los servicios públicos. El texto constitucional manda a las autoridades, Congreso, Poder Ejecutivo y Judicial, a proveer a la calidad y eficiencia de los servicios públicos nacionales. Los términos eficiencia, eficacia y calidad no pueden predicarse sino dentro del ordenamiento jurídico y en el marco de las características sociales, económicas y políticas del país al que están dirigidos. El Estado tiene así el deber de asegurar la prestación de los servicios públicos. En ese orden de idea es esencial la planificación como cuestión estratégica, desplegando políticas que se caracterizan por la sistematicidad, integralidad y simultaneidad. Cuando se amplía la actividad social del Estado, se va generando una demanda de administración pública eficiente, de amplias proporciones, y el abordaje de las políticas públicas sería totalmente incompleto desde el punto de vista del derecho administrativo si no tenemos en cuenta que la eficacia no puede ser desatendida de su matriz constitucional. Permítaseme a esta altura una pequeña digresión, que sin embargo creo que es contundente a la hora de analizar la importancia que reviste la acción y la eficacia de las políticas públicas en nuestra vida. Días pasados leí un interesante artículo de la doctora Jimena Zúñiga, profesora de la Cátedra de Maestrías Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella, quien, refiriéndose al Premio Nobel, señaló que está destinado a premiar los mejores descubrimientos científicos como fuentes de bienestar, pero no tanto a la acción, y que si tuviera que elegir un séptimo Nobel, emparejaría la cancha con un Nobel a las políticas públicas, premiando a los impulsores o implementadores de las políticas públicas más destacables por su novedad, su impacto y sus chances de ser replicada, abarcando todas las áreas con potencial
para mejorar la humanidad. Finaliza diciendo que las políticas públicas sean premiadas en un Nobel que reconozca que no solo de paz vive el hombre, no vendría nada mal. En realidad, de eso se trata, de políticas públicas que validen su actuar con eficacia, resultados que deben ser conceptualizados en el ámbito político, social y económico en que deben desarrollarse. Como uno habla desde su realidad, quisiera contarle un poco algunas decisiones de políticas públicas relevantes de mi provincia que han marcado y marcan, entre otras, la diferencia de la vida de un pueblo. Eso explica un poco lo que estaban pasando, que estaba descoordinado, pero que mostraban de lo que les voy a hablar. En primer lugar, quiero contarles de dónde vengo, de Formosa, una provincia situada al noreste de nuestro país. Y no puedo dejar de destacar que este año cumplimos en nuestro país y en nuestra provincia los primeros 31 años ininterrumpidos de democracia y, en nuestro caso, luego de un siglo de ser territorio nacional, nuestros primeros 60 años como provincia. Después de reiteradas interrupciones en nuestra vida institucional y de años de postergación en el concierto nacional. Así las cosas, los servicios públicos de agua y luz fueron privatizados en la década del 90 y fue menester dos decisiones de política pública trascendentes en el momento adecuado para volver los mismos al ámbito estatal. Formosa poseía una empresa eléctrica privatizada que no realizaba las inversiones necesarias, que prestaba un pésimo servicio, que estaba colapsado, lo que requirió la determinación de expropiar el mismo y volverlo a manos del Estado provincial en defensa del manejo de este recurso estratégico, lo que ha posibilitado que contemos a la fecha con una línea de alta tensión de 500 kilovatios y la estación transformadora que vincula el sistema argentino de interconexión eléctrica para transportar y distribuir esta energía hacia todo el territorio provincial, para lo cual estamos trabajando el refuerzo y mejora de las redes existentes. Esto era impensable en la situación que se encontraba el servicio público antes de ser recuperado por el Estado en el año 2011. Dependíamos en parte del aporte energético del Paraguay. Nos quedábamos sin este servicio vital en épocas de temperatura promedio de 40 grados, lo que me dispensa de mayores comentarios y evidencia a la fecha el cumplimiento adecuado de los principios teóricos de eficacia y eficiencia en las políticas públicas, ya que el primero se orienta al hecho de haber obtenido los resultados propuestos y el segundo a una directriz de naturaleza administrativa. Otro tanto puede decirse del recupero para el patrimonio provincial de la empresa Aguas de Formosa, concesionaria de la distribución de agua y mantenimiento de las redes cloacales, lo que permitió efectuar ampliación de redes colectoras. Todo ello conservando fuentes de trabajo y creando nuevas. Estas son las emanaciones del principio de eficacia en las políticas públicas, ni más ni menos que transformar las potencialidades en resultado a partir de instrumentos capaces de generar niveles progresivos de dignificación a través de emprendimientos autónomos de generación de riqueza. Quiero contarles un ejemplo de mi provincia, ya que estamos hablando de políticas inclusivas, de una política eficiente y eficaz referidas al trabajo rural, que está sintetizada en el Instituto PAIPA, Programa de Asistencia
integral para el pequeño productor, pensado para que las familias rurales tengan oportunidad de desarrollarse en el lugar donde eligieron vivir, no debiendo emigrar a la capital. En el modelo neoliberal del 90, el pequeño productor era considerado en una visión económica, pero reducido en un margen de rentabilidad, por tanto inviable, lo que conducía a ser absorbido por las grandes empresas, quien era obligado a vender sus tierras o a volverse peón o a contraer empréstito para salvar su producción. Perdía su estilo de vida, generaba problemas sociales, nutrición, vivienda, salud, educación. En el área social se fomenta el asociativismo. El PAIPA es un facilitador para que no tengan que recurrir a intermediarios en el mercado. Se lleva directamente los productos a los autoservicios o a los distintos lugares donde se obtienen la venta de los productos. Se ha otorgado más de 5.000 títulos de propiedad, incluyendo pequeños productores y pueblos originarios, además de contar con una vivienda de características especiales a la situación de vivienda del campesino y al clima tórrido que tiene la ciudad de Formosa, con más microcréditos destinados a desarrollar agricultura, ladrillería, carbonería, quesería y dulcería. Les quise contar esto porque dentro de los temas a tratar estaban proyectos inclusivos y esta concepción integral permite que las políticas públicas estén orientadas justamente a lo que teóricamente estamos hablando, eficacia, y a brindar al ciudadano el acompañamiento necesario para alcanzar su realización como persona por medio de la participación en las organizaciones libres del pueblo y en el marco de una comunidad organizada. Conscientes del real significado de este recurso, recuperamos la energía para el patrimonio del pueblo, pero también como herramienta estratégica para el desarrollo provincial y la mejora de la calidad de vida. El desarrollo de las políticas públicas hasta aquí expuesta requieren el tiempo que vivimos, el sustrato material que también le brinde conectividad y accesibilidad. Por lo tanto, también se ha implementado un mecanismo para que la provincia cuente con 1.733 kilómetros de fibra óptica. Estas herramientas, más allá de sus cualidades técnicas, constituyen un fenomenal vehículo para la expresión democrática de los pueblos. Un Estado eficaz, para finalizar, es un Estado inteligente que aprovecha los recursos y los principios del derecho administrativo, los incorpora a las políticas públicas en su implementación y desarrollo, los monitorea, los verifica. Debiendo exigirse la eficacia, permítanseme decirle, no solo a la administración pública, sino a los otros poderes del Estado, ni más ni menos, porque las realizaciones dan fe de nuestro compromiso. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Zavala de Copes. A continuación hará uso de la palabra el profesor Eduardo Ábalos, que se referirá a la cuestión del nuevo horizonte de los cometidos estatales a partir de las convenciones internacionales con jerarquía constitucional. Doctor. Gracias, Alfonso. Bien, muchas gracias a las autoridades de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, en la persona de su presidente, el doctor Bibiloni, por haberme convocado. Me siento sumamente distinguido y honrado de estar aquí con ustedes y compartir el panel con los distinguidos profesores que me han precedido en el uso de la palabra. Dentro de la consigna que informa la temática propuesta, es decir, el rol del Estado en el siglo XXI, me voy a referir, y voy a tratar de ser breve dado el avanzado de la hora y para no agotar su paciencia, sobre el nuevo horizonte de los cometidos estatales a partir
de la instrumentación desde la reforma constitucional del 94 de los tratados con jerarquía constitucional. Todos sabemos que si bien el motor de la reforma fue la reelección de un presidente, afortunadamente los convenciones constituyentes estuvieron iluminados y nos dejaron un trascendente legado. Dentro del mismo, en lo personal destaco fundamentalmente la modificación del sistema de fuentes de nuestro derecho, que sin decirlo se modificó básicamente el artículo 31 y ahora tenemos a la par de la Constitución un bloque conformado por los tratados con jerarquía constitucional y por otros tratados que tienen jerarquía superior a las leyes. Esto ha generado muchísimas consecuencias, en el sentido de que ya no existen los derechos de la Constitución formal, sino que materialmente, y esto se lo digo a los alumnos para que lo asimilen bien, a alumnos de tercer año, que Derecho Administrativo en Córdoba, en la Universidad de Córdoba está en tercer año, de modo tal que a veces cuesta inculcarles esto nuevo, que no tenemos una, sino 13 constituciones, la formal y 12 materiales, que son los 10 tratados del 75 y inciso 22, y además los 2 tratados que en el 2003 y 2007 se incorporaron con igual jerarquía. Esto genera una explosión del derecho, a mi juicio, con lo cual tiene 2 consecuencias. Que el Estado no solamente debe abstenerse de lesionar derechos civiles o políticos, como clásicamente se ha producido con la evolución del sistema jurídico en el mundo, básicamente, sino que además se exige el deber de proveer determinadas prestaciones. Y por el otro lado, el ciudadano, que cada vez tiene más conciencia de la satisfacción de esos derechos. En este marco de tensión me voy a referir en el ciclo que nos convoca. Todos sabemos que los derechos humanos son aquellos derechos que tienen que ver con la esencia del hombre. Son aquellos atributos esenciales para la vida y el desarrollo humano. Dentro de este conjunto de derechos humanos nos vamos a enfocar en los llamados derechos sociales o derechos económicos, sociales y culturales, que tienen que ver con un montón de cosas. Entre ellos, la libre determinación de los pueblos, el derecho a un nivel de vida adecuado, al alimento, a la vivienda, a un sistema de salud, ya sea público o privado, que brinde prestaciones para asegurar no la ausencia de enfermedad, sino el bienestar. Además, obtener un buen servicio educativo, los beneficios del progreso científico y cultural, todos los derechos individuales del trabajo, los colectivos, los derechos sindicales, la protección especial a niños, niñas y adolescentes, el medio ambiente y la protección de la identidad cultural de los pueblos originarios. Estos derechos se encuentran fundamentalmente contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo adicional, como así también fundamentalmente en el Protocolo de San Salvador, que es complementario de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, han tenido bastante desarrollo en el constitucionalismo provincial a lo largo de los años. Ahora bien, de nada vale un gran catálogo o un gran menú de derechos si no tenemos acceso a los mismos. Y sobre todo, para que un derecho sea efectivo, es necesario que existan mecanismos para poder ser exigido ante las autoridades administrativas y eventualmente ante la justicia. Por eso es que el sistema ha instaurado lo que todos conocemos como la garantía de tutela judicial efectiva, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha generado la doctrina de la tutela administrativa efectiva, es decir, llevar todas las garantías judiciales al ámbito administrativo. Y nuestra Corte Suprema se ha hecho cargo de esta concepción desde el precedente Astorga del año 2004 hasta los CICER en el año 2012. Estos derechos no ha sido fácil su asimilación, porque siempre a lo largo del tiempo se ha negado su operatividad. Es decir, han sido considerados como aspiraciones, como un menú que no se puede probar, como, digamos, un programa de gobierno o de políticas públicas, pero a veces inviables por las restricciones presupuestarias que demanda su ejecución. En nuestro país, antes de la Constitución del 94, salvo el artículo 14 bis, no existía un reconocimiento expreso de los derechos económicos, sociales y culturales. Muy pocos reconocían hasta comienzos de la década del 90
derechos subjetivos de base constitucional referidos a la salud, a la vivienda, a la educación o al medio ambiente. La jurisprudencia tampoco, salvo casos aislados, ofreció señales alentadoras. Se ha sostenido que exigir judicialmente estos derechos implica que los jueces administren, porque tienen que detraer recursos presupuestarios para satisfacer algunas demandas en particular. También algunos constitucionalistas como Sagües los ha llamado como derechos imposibles. Les recomiendo la lectura de un artículo de Sagües publicado en Jurisprudencia Argentina del año 2005, que se llama Estado Social de Derecho y Derechos Imposibles, donde refleja, digamos, realmente que estas garantías reconocidas en diversos instrumentos a veces se hace muy difícil por parte del Estado cumplirlo acabadamente. Sin embargo, se han cumplido en agosto 20 años de la reforma constitucional, algo ha cambiado afortunadamente en nuestro país. Y esto ha sido por el impacto de la dogmática jurídica sobre, digamos, el derecho internacional de los derechos humanos aplicado en esta materia, como también por la obra de la Corte Suprema Argentina a partir del año 2003, que ha refrescado todos estos conceptos, también por parte de los tribunales inferiores y los tribunales locales. Hoy ya no existen dudas que quien no encuentra satisfacción frente a los poderes públicos de estos derechos va a la justicia para hacerlos valer. Por lo tanto, el Poder Judicial se ha convertido en un actor muy importante dentro de este proceso. Sin embargo, no todo el mundo tiene acceso a la justicia, como ya se habló por parte del doctor Ferrari, que se refirió a las distintas reglas de Brasilia para acceder a la justicia. Por lo tanto, es muy importante la concientización, es muy importante que los sectores vulnerables tengan conocimiento, y en eso destaco la labor de organizaciones no gubernamentales, del Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Tutelar y también las Defensorías del Pueblo y también la labor concientizadora que realiza el Estado. Frente a esto, el Estado tiene distintas obligaciones que surgen de los tratados internacionales. El deber de respetar, de proteger, de garantizar y de promover el ejercicio de estos derechos, adoptar medidas internas, ya sea legislativas, administrativas o judiciales, no impedir su disfrute en base a criterios discriminatorios y no ampararse en el federalismo, es decir, que el gobierno nacional le tire el fardo al provincial y el provincial al municipal. Esto está expresamente contemplado en el artículo 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, el Estado debe diseñar políticas públicas para hacerlos efectivos. Sin embargo, como dice recién, todo este menú realmente es operativo cuando podamos exigirlo judicialmente y la justicia dé alguna respuesta. En ese sentido, es importantísimo el fallo Q de la Corte a que se refirió Alfonso, que tiene que ver, les recuerdo, del caso de la mujer que vivía bajo un puente con un hijo discapacitado y reclamaba un plan de vivienda al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Corte dijo 3 cosas muy trascendentes en esta oportunidad. En primer lugar, que se trata de normas jurídicas operativas con vocación de efectividad. Normas jurídicas operativas con vocación de efectividad. En segundo lugar, que la mencionada operatividad tiene un carácter derivado, en la medida en que se consagran obligaciones de hacer a cargo del Estado. Y además, que están sujetas al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial. Entonces, como dije recién, el Poder Judicial es un protagonista decisivo en esto, por cuanto ejerce el control de constitucionalidad. Y como muchas veces dice mi amigo Alfonso, los jueces argentinos son los jueces más poderosos del mundo, porque cualquier juez local, nacional o federal puede declarar la inconstitucionalidad de reglamentos, de leyes, de actos administrativos, cosa rara y que no se da en todos los lugares. Se han hecho algunas clasificaciones, hay distintos tipos de respuestas judiciales frente a esto, algunas sentencias que tienden a transformar medidas de carácter público, discrecionales, asumidas por el Estado en obligaciones legales. Es decir, algo parecido a lo que pasó con la vacuna contra la fiebre hemorrágica, que se estaba por dejar de fabricar, y fue la justicia, en el conocido caso Viceconte, que dispuso la continuación de la producción de la misma. En otros casos, los tribunales examinan el actuar del Estado, ya sea por acción o por omisión, compatibilizan esa actuación en base a los criterios de progresividad, de no discriminación, de razonabilidad,
y se encuentran que no hay concordancia, reenvían el tema a los poderes públicos sin sustituirlos en los medios elegidos, pero dándoles una directiva, una instrucción o una bajada de línea, como todos decimos. Estas son las llamadas sentencias exhortativas de la Corte Suprema y que han sido frecuentes. Les puedo citar el caso Mignone, referido a la posibilidad de que los detenidos y procesados sin condena firme pudieran votar, el caso Badaro sobre las jubilaciones y sobre todo sobre el tema de la movilidad jubilatoria, el caso Berbisky sobre la detención de las personas en los establecimientos carcelarios, en las comisarías, el caso Mendoza sobre el saneamiento de la cuenca Matanza y Riachuelo. Vemos que en este punto las acciones colectivas han sido muy importantes. Y les comento que el 1 de octubre la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la acordada 32 del 2014, reglamentando un registro público de acciones colectivas para los tribunales nacionales y federales, donde todos los tribunales del sistema tienen obligación de cargar el sistema LEX 100, que es el sistema informático de la Corte y de todos los tribunales nacionales, cualquier acción colectiva, el objeto del mismo, ¿sí?, a fin de compatibilizar acciones que se den a veces en un sentido opuesto con otro, como ha pasado muchas veces. Yo recuerdo con el rebalanceo telefónico, el interior del país quería una cosa y Capital Federal quería otra, y había acciones de amparos contradictorias. Bien, si bien no es lo mejor que la Corte legisle, pero ante la imposibilidad a veces de que el Congreso ejerza realmente sus atribuciones, está bueno, por lo menos como un puntapié inicial. Bien, y otras decisiones donde el Poder Judicial se enfrenta ya a tomar, en el caso concreto, el toros por las astas y decidir la prestación, como nos ha pasado a veces en la Cámara Federal de Córdoba, de que los jueces han ordenado intervenciones quirúrgicas en el exterior, un menor en un trasplante de médula ósea en Minnesota, el año pasado una mujer cuadriplégica para ponerle un chip que le ayudara a respirar por sí misma, para mover el diafragma, que el único lugar en el mundo que se hace es una clínica en Toledo. Entonces uno piensa, la pucha, estamos dándole a algún ciudadano un estándar de atención médica en detrimento de los demás. Todos quisiéramos, si tenemos un mal, atendernos en la Clínica Mayo o en la Mount Sinai en Nueva York. Sin embargo, bueno, hay que ponerse a veces en el lugar de los jueces, donde la gente que tiene, como bien dijeron recién, no es un expediente, hay una persona. La decisión judicial es la vida o muerte de esa persona frente a la inacción de los otros poderes. Y muchas veces vemos desde el Poder Judicial que se juntan los amparos y básicamente se convierte el despacho en una sala de terapia, donde está el que tiene un problema del corazón, un riñón, una operación de la vista, y al final de cuentas uno se convierte en médico. Esto, por supuesto, no es lo ideal, pero al menos es alentador que la gente se anime a requerir del Poder Judicial, cosa que hace 5, 10 años atrás no pasaba. Bien, esto también tiene que ver con una reformulación de la responsabilidad del Estado por omisión. Todos sabemos que la responsabilidad por falta de servicio fue definida por la Corte en el caso Badel en el año 84, que fue refrescada en el caso Mosca en el año 2002, y que básicamente de estos fallos surge lo siguiente. Hay omisiones a una regla jurídica expresa y hay omisiones a objetivos generales del Estado. Para la Corte hay responsabilidad por falta de servicio cuando se da lo primero. Y tan es así que la nueva Ley de Responsabilidad del Estado 26944, publicada en agosto de este año, ha definido a la falta de servicio como una actuación o omisión irregular de parte del Estado y que esa omisión solo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo. Yo les pregunto si todo lo que está en los tratados internacionales no son realmente deberes normativos para el Estado. Si no, no vale la pena hablar de tratados con jerarquía constitucional. Bien, para terminar, ya tenemos el tiempo cumplido, me tomo 2 segundos. En el Estado constitucional de derecho, la Constitución irradia todo el sistema y forma una amalgama con los tratados internacionales de igual jerarquía. En esta materia, la globalización solo tiene sentido cuando la economía, como dijo Pío XI en la encíclica Popularum Progressio, está al servicio del hombre. De ahí que, para satisfacer estos derechos, si es necesario disponer de recursos presupuestarios, es necesario que la economía tenga esta función social. Esta mañana me sorprendí cuando me tiraron el diario en la habitación y leí un artículo que se los recomiendo sobre el tema del ébola. El ébola preocupa
porque posiblemente haya 132 personas infectadas en Norteamérica por un avión que tomó la enfermera infectada, porque ha muerto gente en España y porque están, diseminándose el virus a los países desarrollados. Pero el ébola existe del año 1976 y a nadie le importó. Ni los laboratorios, como no es negocio vender medicamentos en África porque nadie los compra, tampoco se preocupan en investigar y subsidiar las investigaciones. En Argentina es una buena noticia que el proyecto de presupuesto nacional para el 2015, un 40,96% está destinado a seguridad social, bajo los conceptos de jubilaciones, pensiones, cargas familiares, prestaciones por invalidez y desempleo. Es bastante alentador. Incluso implica un 32% más de incremento de este gasto con respecto al presupuesto del año anterior. Sin embargo, Argentina está en un contexto internacional que todos conocemos bastante desfavorable, que ha generado que nuestro Papa Francisco diga lo siguiente: es imposible seguir tolerando que los mercados financieros gobiernen la suerte de los pueblos y es urgente que los gobiernos de todo el mundo se comprometan a desarrollar un cuadro internacional en condiciones de promover el mercado de la inversión con impacto social, de modo tal de contrastar la economía de la exclusión y del descarte. Asimismo, y con esto termino, la Asamblea de la ONU, en su declaración el del 23 de septiembre del 2014, a instancia de la República Argentina, ha condenado la actividad de los fondos buitres y dijo: por los efectos negativos directos que ejercen sobre la capacidad de los gobiernos de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo, por el pretendido reembolso de la deuda que estos fondos persiguen en condiciones predatorias. Frente a estos pronunciamientos de alta jerarquía, es de esperar que esto sea el germen de un más equitativo orden social y que en Argentina el Estado pueda cumplir estos fines que a tenor de la reforma constitucional creo que es ineludible abordarlos. Muchas gracias. Le agradecemos al profesor Ábalos. 3 líneas como para cerrar la temática del panel. Evidentemente, los expositores han coincidido en que el Estado debe estar presente, que debe asumir un rol activo para garantizar los derechos fundamentales, sobre todo de sectores excluidos. También han coincidido en que esa presencia ineludiblemente requiere el cumplimiento de deberes por parte de los ciudadanos. Entonces, en una breve conclusión podemos decir que esos deberes tienen un carácter instrumental de la garantía de los derechos fundamentales. Entonces, cuando reclamamos la presencia de los derechos fundamentales, no debemos olvidarnos de los deberes. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Alfonso Buteler, como presidente de este panel, y a los expositores Gustavo Ferrari y Federico Lice.